Póngase de pie y busque Mateo. Mateo 21. Y lo vamos a tener ahí, lo vamos a leer hasta después. Inclina su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Dios mío, porque has permitido a todas estas personas estar presentes para aprender de ti, Dios mío. Dios mío, prepara esos corazones para que puedan ser llenos de tu palabra y entender este mensaje maravilloso, Dios, que fue que tú veniste y moriste por nosotros, Dios mío. Dios mío, quita cualquier obstáculo en mi persona para que pueda ser tú quien hables a través de mí. Dios mío, te pido por todas aquellas personas que no pudieron asistir, que pueden encontrar tu palabra. Y si vienen en camino, que los traigas con bien. Dios mío, te doy gracias por cada una de las obras que haces aquí. Y Dios mío, gracias por la vida y por ser nuestro Salvador. En tu nombre santo hemos orado. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Y como decía la hermana Carmen, nosotros estamos acoplando las predicaciones según el día de la Semana Santa. Entonces, ¿qué pasa con la Semana Santa? ¿Por qué nosotros no la celebramos? Por decirlo así. La Semana Santa, hermano, fue puesta en un concilio por la iglesia tradicional. Ellos decidieron que iba a ser una semana mayor para conmemorar el proceso de la muerte de Cristo. Pero la Biblia no estipula una semana específica donde se tenga que celebrar. Amén. Ahí quedamos entendidos de eso. Ellos decidieron que iba a haber, ¿cómo decidieron el día? Que no coincidiera con la Pascua de los judíos y que coincidiera con la luna llena. ¿Se fijaron que hubo luna llena? No. Pues sí hubo luna llena. Entonces, ¿por qué cambia de fecha? Por lo mismo. ¿Se fijan que nunca es igual? Solo dicen, es tal día de tal día. Porque tiene que coincidir con la luna llena. Ellos decidieron, esto se le llama una liturgia, que es cuando la jerarquía de la iglesia decide que se va a hacer algo, aunque no lo diga la Biblia. A esto le llamamos liturgia. Entonces, es de la Semana Santa, y como no lo dice la Biblia, nosotros no lo celebramos como ellos lo celebran. Pero, ¿por qué nos hemos unido nosotros? Porque en el trasfondo de todo eso, y para lo que agarra la Semana Santa, que vacaciones, etc., el mensaje es lo importante. El evento es lo importante. Entonces, el tema de hoy es la entrada triunfal. ¿Cuáles son los evangelios? A ver, que alguien me diga. ¿Cuál? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Amén. Los evangelios, no sé si todos los han leído, pero tienen similar contenido. Amén. Si se fijan, vaya a su Biblia. Yo no sé si su Biblia tiene lo mismo que la mía tiene, pero donde dice la entrada triunfal de Jerusalén, dice Marcos 11 del 1 al 11, dice Lucas 19 del 28 al 40 y Juan 12 del 12 al 19. Sí dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar este mismo contenido en esos mismos apartados. Amén. Entonces, hay Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir, hermana? Que están sincronizados, que prácticamente dicen casi las mismas palabras. Ya lo vamos a ver más adelante cuando vayamos viendo todos los versículos. Y Juan es un suplementario, o sea que lo que no vieron ellos, Juan lo agrega, por decirlo así. Por si usted está en el mismo error que yo estuve,
Los 4 no son apóstoles, no fueron discípulos, porque uno dice, díganme los discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No. De esos 4 solo son 2, que es Mateo y Juan. Amén. Amén. Ya les di la introducción. Y cada quien contaba la historia según ellos la veían. Unos eran testigos oculares, que era Mateo, si no me equivoco. No, Marcos. Mateo era recaudador de impuestos. Y él sí estaba cerca de Jesús porque fue uno de los discípulos. Entonces, él podía decir, yo lo vi, yo sé más porque anduve con él. Lucas era un médico que anduvo en una, ¿cómo se dice? En un viaje con Pablo. Y él escuchaba de Jesús. Y él escribió. Y Juan sí anduvo con él. Entendido esto, vamos a ir a la entrada triunfal. Dice, lea conmigo el versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y vosotros hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Abajo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí vemos la versión de Mateo. Y vamos a ir viendo punto por punto. Jesús había venido de un largo recorrido con los discípulos, sanando, predicando, mostrando las buenas nuevas, pues se llama evangelio, porque es una buena noticia. Eso significa. Entonces él venía predicando y hablando. Y cuando ya se acercaba, su punto final era Jesús. Dijo, el primer punto, traer un pollino, el cual ningún hombre ha montado jamás. Siendo un rey, ¿por qué no ha de llegar en un caballo? Cuando un rey entra a su reino, ustedes han visto las películas, siempre ven un caballo o un carruaje ostentoso, para que se vea su autoridad, su majestad. Pero ¿cuál es la diferencia con Jesús? Su humildad. Su humildad. Dice que pidió un pollino, el cual ningún hombre había montado jamás. ¿Por qué? Porque para Jesús, aún en la humildad, todas las cosas tenían que ser pulcras y perfectas. Porque Él era el Rey Salvador. Es corrección. Es el Rey Salvador. Y Él no quería llegar como el Rey llegaba. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? A ver. Herodes. Ah, César. Entonces, estaba, y él no llegaba para quitarle el gobierno.
Él llegaba para ser rey de todos los cautivos que estaban ahí. Pero eso los fariseos no lo entendían. Y lo vieron entrar en un pollino con humildad. Si se fijan en el versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo en el 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué nos pide Jesús? Y no sé si usted ha escuchado, probablemente han escuchado una canción que se llama El mundo del revés. Es como para jóvenes, bien rockera. Pero dice que para ser grande hay que hacerse pequeño. Que para que nosotros veamos algo frente a Jesús, hay que ponerse a servir. ¿Y por qué vino Jesús entonces en esas condiciones? Porque Él necesitaba dar muestras de su, ¿cómo se dice? Su pertenencia o su propiedad material, sino que es el rey espiritual. Porque la gente cuando ve un rey ostentoso, a él vamos. Sin dudarlo, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Pero si llega, o no. Pero si llega alguien en un asno, vaya tu mano. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Vaya tu mano. Pero él quería llegar a los corazones. En la profecía dice, así como lo dicho por el profeta, hoy sí, así como lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Quiero que vaya a Isaías. Isaías 62. Y no pierda Mateo porque íbamos a estar bien. Isaías 62. ¿Cómo se llama el título de la predicación? Lea desde el 10. Y dice, pasad por las puertas, barrer el camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, y decir a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su... ¿Por qué es importante entonces? Porque estaba cumpliendo la promesa. Porque estaba llegando el Redentor. Y dice en el 12, y les llamará pueblo santo, redimidos de Jehová. A ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Por qué es importante entonces? Porque Jesús estaba llegando a Jerusalén. Porque era el Mesías de la profecía. Era el Mesías que les habían prometido. Y quiero que lo termine de cerrar y vaya conmigo a Juan 12. Y fíjense en el 15. Ya ven que se sincronizan los versículos. Dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Y dice en el 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado,
Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Esto no lo dice el versículo anterior. ¿Por qué entonces es necesario ver todos? Porque unos tienen cosas que no ven. Lo dijo Jesús, no lo entendían. No lo entendían al principio. Si uno solo lo lea, no temáis, hija de Sión, uno no entiende que se estaba cumpliendo esa profecía. Lo habían dicho muchísimos años atrás. Pero él vino a marcar. Váyase conmigo a Mateo de regreso. En el 6. Y dice, Mateo 21, 6, para que no lo pierda, póngale un marcador. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, en el 8, que era muy numerosa, tendía sus mantos hasta ir a manejar en el camino. ¿Por qué la multitud era numerosa? Les expliqué que anteriormente Jesús venía de hacer milagros, explicar parábolas, predicar, pero él había dado una primicia de lo que iba a suceder. Acababa de levantar de los muertos a Lázaro. Ya llevaba 4 días de muerte. Las primeras 24 horas el cuerpo se empieza a descansar. Y llevaba 4 días. Y cuando vieron las personas que lo resucitó, se le estaba poniendo, tuvo que sanarle desde adentro y volverlo a la vida. Y vinieron miles de personas y se dieron cuenta de la maravillosa proeza que había hecho. Entonces vino la multitud y empezaron a seguirlo. No es que solo estaba leyendo de que los estudios dicen que había alrededor de 3 millones de personas reunidas, porque venía jalando gente. ¿Se recuerdan que en varias ocasiones decía, ven y sígueme? Pues ese que lo seguía llevaba a alguien más y así sucesivamente. Váyase conmigo a Juan 12. Y si se fijan, en el 9, el título dice, el complot contra Lázaro. Y se lo voy a leer. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahí va la multitud, ya con ese montón de gente. Había abierto ojos, había sanado. Fue un acontecimiento bien especial. Y quiero que vean conmigo en el 8 de Mateo. Después de que dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y yo un día me pregunté, ¿y por qué las cortaban? O sea, ¿cuál era el punto si podían tirar otras cosas? Pero para los judíos, para las ceremonias, cortaban ramas porque representaba la solemnidad de un acto. Quiero que se vaya conmigo y lo vea en Levítico 23. Lo que llevo corriendo con la Biblia.
Levítico 23. Si se fija, el título dice las fiestas solemnes. Y vamos a leer nosotros el 40. El 40, y lo voy a empezar a leer, dice: tomaron el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Era una tradición hacer esto ante Jehová. Y lo más curioso es que probablemente las personas sí creían en Jesús. Bueno, vamos a ver, había muchos tipos de personas ahí. El que iba porque era meque, por decirlo así, el que iba porque había creído, el que quería ver qué pasaba, y el que solo estaba ahí porque me empujaron. Pero inconscientemente y conscientemente, las personas arrancaron esas ramas y las pusieron por todo el mundo. Porque cuando la profecía decía que iba a llegar un Mesías y que iba a llegar en asno, se remontaron a aquello que por la tradición y tradición el papá le contaba, porque así era antes. La Biblia no estaba así, en un libro, sino que se contaban las historias. Y venían y se reunían la gente para escuchar esas historias. Y así se recordaban. Y solemnemente le dieron entrada a Jesús a Jerusalén, arrancando palmeras, porque ellos, los que sí sabían que había llegado su reino. Y se va a Lucas 19. Del 37 al 38. Lucas 19 del 37 al 38. ¿Ya lo tienen? Y dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y su gloria en las alturas. Y en el otro dice: Hosana al Hijo de David. Si se va a Mateo, dice: Hosana al Hijo de David. Vaya a Mateo también. En el 9, en el 21:9. Y la gente que iba delante, a la que iba detrás, clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué significa Hosana? Nuestro rescate, Salvador, el rescate, Salvador. Si se fija, hay un montón de cositas que la gente inconscientemente hacían. Porque así como cuando usted se entrega a Jesús, solo alaba de corazón y sabe su corazón que está bien, aunque la gente diga que está mal. Ahí habían, como le digo, de todo. Estaban los fariseos, más adelante lo vamos a ver, que estaban ahí diciéndole que se callen, que mucho bulla hacen. Pero habían creído y estaban dando gloria a su Salvador. Si se va a Juan siempre, 19,
salté. ¿En Juan 12? Ya me confundí de tanto mover. En el 19. En el desde el 18. Bueno, desde el 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ya no podían hacer nada. ¿Cuál era la única respuesta? Crucificar. Porque la gente iba, como las papalotitas van directo a la luz. ¿Pero por qué iban? Porque había sido la promesa. Pero ellos creían que él había llegado a derrocar al rey. Estaban equivocados, porque habían antepuesto la ley y no querían ver espiritualmente. No querían ver espiritualmente. Váyase a Lucas 19. La hermana mucho mueve los libros, pero si se fijan, en todos hay cosas importantes. (19:39) y se vuelve a repetir lo de los fariseos y dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Siga leyendo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora has encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. ¿Que alguien le está hablando ahí? A su pueblo. Mas a los suyos vino y no le recibieron. Debido a eso, los gentiles tenemos salvación. Pero Jesús se puso triste, porque muchos que habían estado aún esperando la profecía, no creyeron en él. No creyeron. Había pasado tanto y estaba a punto de pasar por tanto, y aún así lo dejaron. ¿Y qué tiene que ver esto con ahora? Hay mucha gente que aún con la Biblia dicen: ese libro es un libro de poemas. Que ven el Apocalipsis y dicen: yo creo que el Apocalipsis es, ¿cómo fue que dijo? Como vos lo entendas. El Apocalipsis es personal, a eso te refiero. ¿Cómo el Apocalipsis es personal? Hay gente que no lo cree. Y no lo cree porque, lo hemos dicho muchas veces, lo quieren ver con los ojos de carne. Quieren ver a Jesús en una iglesia ahí. Dice aquí, espiritual. Porque aquel corazón que se ha rendido, ese le conocerá. Ese le conocerá. Y Él va a regresar y va a venir por nosotros. Amén. Amén. Pero no solo queremos con la información. La Semana Santa
como les decía, bonito el motivo, lástima cómo se ha tergiversado. Alguno espera la vacación, yo no tengo vacación, así que, pero la gente no lo respeta. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que lo celebran una vez al año. Y sí, un suceso fue, pero la muerte de Cristo tiene que estar en su corazón, porque por esa somos salvos. Por Él somos salvos. Les decía al inicio, ¿por qué no somos parte? ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? ¿Qué celebramos el domingo pasado? La Santa Cena. Y dice, hacer esto en memoria de mí. Eso hacemos en memoria. Pero no tiene que ser un día, una semana. Tiene que ser siempre. Porque la gracia nos es dada sin méritos. Y erróneamente en la Semana Santa se cree que voy a hacer méritos en esa semana para estar más cerca de Dios. En esa semana, los 40 días antes, no. Sé que aquí dice que por obras, nadie. Es por lo que hay en mi corazón. Es porque yo lo he recibido. Uno, dos, tres. No me dejan hablar de mi gloria. Por eso. La entrada triunfal marcaba el punto del inicio de un montón de eventos que son importantes. Sí. Pero toda la vida de Jesús. Y si usted se fija, el Antiguo Testamento siempre habla de un Mesías, siempre habla de un hijo. Toda la Biblia está basada en Jesús. Que la gente allá afuera hay que enseñarle que no solo es una semana. Porque veíamos la introducción de los evangelios, que así como yo desde chiquita estaba equivocada, que creía que eran los discípulos, los cuatro. Yo decía, Mateo, Lucas, Juan. Así tenemos que conocer. Así tenemos que explicarle a la gente. ¿Qué le dije que se decía evangelio? Buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia los 4 evangelios? A ver, ¿quién conoce? ¿Por qué serán buena noticia los 4 evangelios? Ya los dormí. Que no sea el nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Que no sea el nacimiento del Mesías. La única buena noticia es nuestro Salvador. Y aquí habla del nacimiento, de su vida, de sus enseñanzas y de su muerte, que para gloria y honra somos salvos. Amén. Quiero que incline su rostro. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este día, Dios, porque nos has hecho entender que probablemente el mundo ve erróneamente o bajo una sombrilla equivocada tu crucifixión. Dios mío, nosotros te damos gracias por ese inmenso amor que tú diste, porque nos diste la oportunidad de ser salvos por gracia, porque nadie era digno, solo tú. Y tú mandaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Y yo quiero ver, Dios mío, con mis ojos del corazón, tus maravillas en mi vida, tus maravillas en la vida de los demás. Quiero ser, Dios mío, alguien que esparza tu Biblia,
que evangelice, que dé esa buena noticia de que tú eres real. Y que el punto es que moriste, pero que resucitaste, porque venciste el pecado, porque venciste a Satanás y nos has hecho ser dignos de ser hijos tuyos. Y estamos totalmente agradecidos por ello. Dios mío, ayúdanos a mostrar al mundo de que tú volverás y que probablemente todavía no es tarde para que ellos también crean. Si hay de casualidad alguna persona que esté dudando sobre su salvación, póngase a cuentas con Dios. La profecía se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Y no queremos, Dios, que alguien desperdicie su tiempo estando aquí sin conocerte. Si hay alguien que tiene dudas o no ha recibido a Cristo en su corazón, puede repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te agradezco, Señor. Te agradezco con todo mi corazón que has salvado mi alma. Yo te reconozco como mi único Señor Dios. Y si estuve tanto tiempo acá y no lo reconocía, ahora lo reconozco. Y quiero que tú llegues hasta lo más íntimo de mí. Dios mío, te doy gracias por darme la oportunidad de conocer. Si usted oró conmigo, Dios lo estaba esperando, porque no tiene por qué tener dudas. No dude, el mundo le hace dudar. La salvación es única, es individual, y solo usted tiene la decisión. Lo que el mundo crea, que lo sigan creyendo, están ciegos, pero nosotros vemos con tus ojos espirituales. Dios mío, te doy gracias por todo. Vamos a cantar esta alabanza. De conocer y seguirán conociendo, seguirán acercándose más a ti, porque ningún sacrificio que nosotros hagamos va a igualar al sacrificio que tú hiciste por todos nosotros, por amor, por el más puro amor, Dios, que puede existir. Te damos gracias, Dios mío, por nuestra salvación. Te damos gracias por dejarnos acercarnos. Y Dios mío, nosotros también vamos a traer más personas. Porque no hay que ser egoísta y tampoco hay que ser temeroso. Si lo que creemos es verdad en nuestras vidas, es porque es verdad. Es porque es una verdad inevitable. Y nosotros vamos a traer más personas aquí. Dios mío, te doy gracias por todo. Te pido que en este corazón, cada una de las personas acá hayan comprendido un poco más de ti y que puedan hablar de tus buenas noticias a más personas. Te damos gracias, Dios mío, por todos los corazones acá presentes. Te pido que los guardes y los bendigas, y las personas que nos vinieron también, Dios.
Dios mío, te doy gracias y te doy toda la honra y la gloria. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para darnos la despedida, la bienvenida. La despedida. Que vamos a ir al asilo, salimos en 15 minutos aproximadamente.